Soy el alerce desnudo bajo la lluvia. Soy el percherón nimbado por el vaho del sudor. Soy la manta empapada del peón taciturno. Soy el trigo puesto a buen recaudo. Soy la vía férrea abandonada a su propia suerte. Soy la moneda oxidada de un peso de otra época. Soy la piedra de tope de una estación cargada de pesares. Soy el peuco emboscado esperando que escampe. Soy la liebre alerta en el bebedero. Soy el chonchón titubeante de la carreta chancha. Soy el hacha ociosa clavada en el tocón. Soy el zorro que bosteza de hambre en su madriguera. Soy el coipo soterrado en sus túneles. Soy la bosta humeante en el corral. Soy el bote solitario amarrado al embarcadero. Soy la echona afilada en la piedra del herrero. Soy el gallo giro picoteando nervioso. Soy el perro del hortelano que gruñe sin saber por qué. Soy el relámpago que hace relinchar a la yegua. Soy la luna escurridiza como un espejo entre los cirrus. Soy el tucúquere mimetizado con el ramaje. Soy el murciélago colgado de la viga en la capilla. Soy el humo que se desprende de la choza con pesantez. Soy la veleta que nortea inclemente sobre el tejado. Soy la gotera intermitente en la galería. Soy la puerta que se abre para el huésped. Soy el leño que gime lamido por las llamas. Soy el niño que garrapatea sus deberes a la lumbre del hogar. Soy el plato de sopa humeante servido por la madre. Soy el pan mordido y desmigajado sobre el mantel. Soy el rubor en las mejillas de las jóvenes confidentes. Soy la coliza de pasto que sirve de lecho al afuerino. Soy la savia que palpita en el interior del tronco. Soy el trueno que pugna en el seno de la peña. Soy la sangre que bulle por todo el cuerpo. Soy el silencio que nutre y apacienta el corazón. Soy el alma de la tierra como la brasa entre las cenizas. El alma de la tierra, del poeta Manuel Silva Acevedo, en su última recopilación ayornada de su poesía de varias décadas, Contraluz. Manuel Silva Acevedo es un poeta que ha persistido en nuestros oídos, en nuestra memoria, por el poder de la palabra. A pesar de la crisis de la palabra, de la que se habla tanto, de que la palabra ya no dice nada, sin embargo, su palabra es como esa alma de la tierra, que es la brasa entre las cenizas de todas las ruinas de nuestro tiempo. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí en Una Belleza Nueva. Gracias, Cristian. Es un placer. Qué hermoso poema leíamos, y lo primero que... Porque la poesía, qué distinta es leerla que escucharla. Yo creo que yo he llegado a esa convicción con mis alumnos, con mis hijos, que es muy distinto hacer leer un libro de poemas a alguien, decir, lee este poeta, que decir, oír que alguien te lo lea, o incluso más, oír al poeta que te lo lea. No sé si estarás de acuerdo en esa primera observación. Sí, creo que la poesía es oralidad antes que nada. Antes que el poeta transcriba en el papel el poema que quiere escribir, lo escucha primeramente en su mente, ¿no? Y es oralidad después también. Y es así como llega mejor el poema, con la voz de su propio autor. Para escuchar la poesía hay que oírla. Y fíjate que lo que me gusta del oficio que hay en tu obra es que uno va encontrando palabras que estaban perdidas, porque hoy día nuestro idioma se ha ido deshuesando, como diría Gabriela Mistral. Y jibarizando también, de algún modo, ¿no? Jibarizando. Sí. Y son palabras perdidas que tienen un peso propio, específico, palabras hermosas, como por ejemplo el tocón. ¿Ah? Soy el hacha ociosa clavada en el tocón. ¿Qué es lo que es el tocón? El tocón es lo que queda del árbol que ha sido derribado, ¿eh? Y queda ahí como una señal de que ahí hubo un gran árbol, y que sirve para esos menesteres, para clavar el hacha o por alguna herramienta. También, por ejemplo, cuando dices, soy el percherón nimbado por el vaho del sudor. Claro, son imágenes campesinas, ¿no? Y este poema está dedicado a mi hija Constanza, que vive en Berlín, y que ella tiene una gran nostalgia del campo
de la familia de su madre, que yo también conocí, y que realmente son escenas de un Chile que ya no existe. La agroindustria arrasó con todo eso. Y tú, en alguno de tus últimos textos, particularmente en uno que es El día quinto, te has preocupado y has levantado la voz para hacer una poesía, por así decirlo, ecológica. Sé que el adjetivo es un poco cargante, pero una poesía preocupada por la situación de la tierra. Que es curioso en un poeta urbano como tú, porque uno diría más bien que tú eres un poeta urbano. Vamos a verlo después en un cierto sentido, Sí. más de una cultura urbana. ¿Ah? Urbano, pero no urbanizado Ah. del todo. Ah. Mira, debe estar en los genes de uno, porque mi abuelo materno era dueño de un fondo en Cauquienes, el fondo La Estrella. ¿Ya? Y siempre de niño le escuché hablar de su campo, que ya no lo tenía, lo había perdido. Y después, en el campo de la familia de la madre de mi hija, también recuperé de algún modo esta visión de la tierra que me gusta mucho. Y que está en los criollistas, a quien yo siempre leo y releo con mucho gusto. Fíjate que los criollistas ya no los lee casi nadie, y los narradores Sí, criollistas, sí, ¿no? sí. A ver, ¿cuál te gusta releer, por ejemplo? ¿Y cuál Bu- recomendarías leer a alguien Bueno, Mariano Latorre, Ah. de todas maneras. Ompa. Panta o Cuna de Cóndores, me parece que Sí. es. Sí. No, mi memoria no es muy buena, pero eh, Luis Durán también, ¿no? Frontera. Frontera. Ajá. ¿Y qué encuentras en esos narradores que hoy día no se leen, eso, o se leen menos, o muy poco? Encuentro que se recupera de algún modo una identidad que se ha ido volviendo cada vez más difusa. ¿Qué es ser chileno hoy? Eh, es apoyar a la selección de fútbol. Está muy difusa la identidad del chileno hoy, porque en la medida en que se pierde el vínculo con la tierra, de algún modo se pierde el vínculo con el propio ser. Eso es lo que yo percibo, digamos. Manuel, si uno lee aquí tu microbiografía, dice, bueno, naciste en Santiago, que estudiaste en el Instituto Nacional y en la Universidad de Chile, y que perteneces a la promoción de los poetas de los 60. Trabajaste en la editorial que mantuvo hasta el golpe militar. Voy a detenerme ahí. Eres institutano. Institutano. Sí. Eso significa toda una cosa. Ahí sí que hay identidad. Cuéntame si te sientes institutano y qué hay Claro. de eso en ti, digamos. Bueno, también la identidad institutana sufrió un grave menoscabo con la demolición y destrucción del viejo instituto de la calle Arturo Prat, que no sé por qué demonios don Jorge Alessandri se lo entregó a la Corvi para que levantara un nuevo edificio que no tiene ninguna personalidad. En ese viejo instituto, en esas viejas galerías, en el patio de la Paulonia, se gestaba realmente una identidad que yo cada vez que me encuentro con amigos institutanos, sentimos que hay algo común, como que pertenecemos a la misma provincia, al mismo suelo. ¿Y qué es lo que marca esa identidad institutana? Bueno, particularmente la Academia de Letras Castellanas, la ALCIN, de la cual fui miembro y llegué a ser presidente de esa academia el año 59, donde había estado Ricardo Lagos anteriormente, también Antonio Escármeta, Grino Rojo, fueron presidentes de la Academia de Letras también. Amigos con los cuales todavía conservo un estrecho lazo. ¿Y dónde tú descubriste cuándo, o fue ahí, o dónde descubriste que era poeta? Hay un poema de Teilhard que dice que cuando alguien le encargó un poema de amor para una niña, a él, y él lo escribió, él descubrió que era poeta. ¿Cuándo lo descubriste tú? Bueno, en la Academia de Letras, por emulación con mis otros compañeros, yo sentí la necesidad también de expresar lo mío. Y por supuesto que los primeros textos fueron de amor. Afortunadamente han sido purgados, ¿no? No existen actualmente. ¿Ya? Pero últimamente he estado escribiendo algunos textos que tienen que ver con mi barrio, con mi familia, mi antepasado. He estado rescatando un poco esa memoria y por allí apareció el recuerdo de un poema que yo le escribí a una niña en mi barrio y que se lo ofrendé en el zaguán de su puerta. Zaguán, qué linda palabra. Y se lo entregué esperando el fallo de la musa. Y ella me miró, me echó un vistazo y enseguida pescó la hoja y la
Uy. rajó en 1000 pedacitos, me lo arrojó a la cabeza. Uy, qué prueba para el poeta. ¿Eh? Claro, o sea, en vez de la corona de laureles, lo que me cayó fue una lluvia de confeti. ¿Ah? Pero con esa prueba significa que la vocación era fuerte. Otro Y ella habría... fue mi primera musa, o sea, Ajá. y el conflicto ahí quedó declarado con la musa, ¿no? Ese poema no lo recuerdas, de memoria. No, por supuesto que no. O no me lo diría. No, no lo recuerdo en realidad, se me borró del disco duro. Y el primer poeta que conociste, me imagino que para un poeta conocer a otro poeta debe ser importante y marcador, ¿no es cierto? Es decir, Sí. ¿quién fue el primer poeta que conociste? Mira, el primer poeta que conocí fue en la Academia de Letras, ¿ah? Y fue Walt Whitman. Walt Whitman. Walt Whitman. Claro, lo conociste a través de su poesía, Sí, claro. y Neruda, ¿ah? Residencia en la Tierra. Pero de Walt Whitman recuerdo que había un libro empastado en la biblioteca del Instituto Nacional que yo lo llevé a mi casa sin pedir autorización y no lo devolví nunca. ¿Recuerdas algún verso de Walt Whitman que sea entrañable para ti? Sí, claro. Me contradigo. ¿Y qué? Eso es lo que más me acuerdo. Yo soy Walt Whitman. Mi memoria ya no es tan Me buena. celebro y me canto a mí mismo. Me celebro y me canto mismo. Yo soy Walt Whitman. I bring no and digo. celebrate myself. Y también dice el que camina una legua sin amor. Sin amor camina amortajado a su propio funeral. Ese me contradigo y que no es tal vez la poesía uno de los últimos lenguajes donde es posible encontrar la verdad, pero dentro de la contradicción. Es cierto, Ujú. es cierto. Dentro de la poesía todos los puntos de vista son igualmente valederos. Ujú. Y la contradicción, en vez de destruir al poema, más bien lo enriquece y lo proyecta, como una bomba de racimo, de algún modo, ¿no? Un poema cargado de significación es una verdadera bomba de racimo. Cada quien recibirá alguna esquila, ¿no? De ese poema. Una esquila de amor. Una esquila de amor De luz. o de comprensión o de conciencia. Pero un poeta de carne y hueso que hayas conocido, porque en Chile ya Neruda estaba vivo. El primer poeta de carne y hueso que te haya marcado por presencia, por contacto, relación física, mirándole la cara o Claro. conversando con él. Bueno, fue Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Cuéntame un poco de él y qué significó para ti el encuentro con Eduardo Anguita, el gran poeta metafísico chileno. Esto fue el año 68. Ujú. Yo trabajaba en una agencia de publicidad y para gran sorpresa mía, Eduardo Anguita fue contratado para hacer equipo conmigo. Como redactor publicitario. Como redactor publicitario. Ujú. Ahora, él tenía un trato especial, digamos, por su condición de noctámbulo. Él llegaba a las 2 de la tarde a trabajar. Ujú. Pero fue un placer trabajar con él. Daba vueltas alrededor de los escritorios y me recitaba Venus en el Pudriero, ¿no? de primer agua. Sí, yo realmente Uy. quedaba turulato, ¿no? De escuchar eso. Oye, y lo tengo acá, lo traje porque yo sabía que tú admiras a él y de repente podrías leer todo el comienzo, ¿no? Pero como, Y traer el recuerdo de este poeta redactor publicitario. ¿Ah? ¿escucháis madurar los duraznos a la hora del estío, a la venida del sol, mientras un príncipe danza en víspera de su coronación? Yo pienso en el gusano. ¿Oís podrirse los duraznos en el granero al atardecer, mientras las fechas del reino caen de los tronos y el viento las amontona, las dispersa y olvida? Yo pienso en el gusano. Al releerlo, ¿qué te pasa con el poema? Como lector y como poeta. Bueno, siempre pensé que este era un poema metafísico, más que ser más que un poema erótico o meramente sensual. Es un poema metafísico, es un poema sobre la caducidad de la vida y de la carne, ¿no? Ujú. Aunque Anguita era también un hombre epicúreo, ¿ah? Ajá. Un gozador. Un gozador. Sensual. Sí, claro, y había sido un gran bebedor también en su juventud, aunque con los años se volvió un poco hipocondríaco y es un poquito enfermo imaginario, ¿no? Ajá. Pero fue un placer conocerlo con él, compartir, fue un periodo corto, como de dos años. Fue extraordinario en realidad. Un San Fue una suerte. Agustín chileno, ¿verdad? Un San Agustín chileno, claro. Un converso vespertino. ¿No hay contradicción entre ser publicista y ser poeta? Bueno, sí la hay, digamos, en el sentido de que la publicidad se la juega finalmente por lo utilitario, Ahí la palabra por va al utilitario, claro. claro.
pero yo creo que el poeta se puede beneficiar en la medida en que la publicidad te obliga a trabajar con el lenguaje de una manera más económica, más compacta, y eso carga más de sentido al poema. Mm. Yo creo que la palabrería pierde a los poetas o a los poemas, ¿no? ¿Qué es lo que es la palabrería? El engolosinamiento con el verbo, ¿no? Con el sonido. Tiene que ver con el ego también, ¿no? Ujú. Con el escucharse a sí mismo en el discurso, ¿no? ¿Y cómo sabes tú cuando un poema está terminado y cuando no le sobra? Porque lo que hay que hacer es podar y cortar. Bueno, no lo sé de inmediato, Ujú, lo sé un tiempo después. ujú. Los poemas conviene guardarlos un rato en el cajón ¿Ya? y volver a leerlos después con un Son como el sentido vino, ¿no? crítico. Que hay que guardarlo. Pero no demasiado tampoco, ¿ah? ¿Cuánto tiempo guardas tú un poema? No tengo un tiempo fijo, ¿ah? Pero yo diría que lo suficiente como para que el punto de vista del autor haya variado, que la mirada sea diferente a la del que lo escribió. Ujú. ¿Mm? José Miguel Ibáñez decía que las musas trabajan en la corrección, no antes del poema. Yo creo que es cierto eso. Ujú. Y yo experimento además un verdadero goce en este mondar del poema, hasta que queda un poco como le debe ocurrir al escultor, ¿no? Que le quita a la piedra todo Mm. aquello que le sobra hasta Ujú. que aparece la escultura. ¿Puedes dar un ejemplo, si te acuerdas, no sé, de alguna corrección, de un poema tuyo en que tú hayas cambiado algo importante y que te acuerdes de ese momento y de esa podada? Mira, no me acuerdo en particular, pero sé que muchas veces hay poemas que tienen varias versiones, ¿eh? Ujú. Y yo suelo guardarlas además, las distintas versiones y después las puedo comparar, pero no recuerdo en particular ninguna, o tal vez por pudor también, ¿no? ¿No quieres Me mostrar? conviene no recordar. ¿No quieres abrir las bambalinas? Antonio Cisneros, un poeta que tú conoces muy bien, Mm, hace poco al asumir el premio, y esto lo dice Adriana Valdés en el prólogo de tu libro, este último libro, Contraluz, dice, la poesía está en el cómo. mm. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Solo se juega en el cómo la poesía? En el cómo se Yo diría escribe. que no, en el cómo y en el qué, agregaría yo, ¿ah? Porque el cómo todavía es formal Ujú. y el qué es el contenido y la esencia que el poema lleva en sí. Eh, Así que yo le haría esa pequeña corrección, digamos, Ujú. al maestro ¿Y Cisneros. uno, y uno no diría que en la poesía el cómo y el qué están confundidos? Bueno, si hay maestría, finalmente pueden llegar a ser una misma cosa, ¿no? El cómo y el qué. Ujú. Pero yo creo que para un poeta, para poetas que están todavía en formación, conviene diferenciar ambas cosas, creo yo. Hay un verso tuyo que siempre me ha penado, me ha sonado el oído, que es la poesía me salvó de morir como un perro. Mm. ¿Es tal cual así esa afirmación? ¿La poesía te ha salvado de morir como un perro? Bueno, eso fue escrito en un momento de honda depresión por la que yo pasé, y efectivamente la poesía fue mi sostén, Ujú. digamos, me, me- me contuvo. Mm. ¿Mm? Eh, para otros puede ser la religión, la oración. Para mí fue la poesía en ese momento. Y está más expresado en un poema que en ese mismo libro viene a continuación, que dice, visualizo un revólver, ¿m? Ahora aparece un crucifijo, me lo pongo en la boca, ahora aparece un Padre Nuestro. Ujú. Eh, Ahí están conjugados la poesía y la oración en un solo Y es la texto. palabra que transforma. Pero la poesía puede salvar al hombre. Eh, Esa es una buena pregunta. Ujú. Yo leyendo a Rilke, la elegía del Duino, concluí que la poesía puede tener un poder salvífico siempre y cuando haya una profunda conciencia del poeta, ¿no? Una Ujú. conciencia de sí. Y ahí me paso a Gurdjieff, cuya Ujú. enseñanza seguí durante un tiempo. Eh, Porque los poetas tenemos el serio riesgo de dejarnos dominar por el ego, ¿m? Mm. Por esta cosa como de los príncipes Mm. de la palabra, Mm. ¿m? Y finalmente eso puede ser un callejón sin salida. Los dioses del Olimpo, y sobre todo en Chile, que hay tan Sí, grandes poetas, en realidad sí, hay al mismo tiempo grandes poetas con grandes egos. así es. Eh, No diremos cuáles. pero ¿Ah? bueno, y a veces son grandes, grandísimos Sí, sí, poetas sí, sí, verdaderamente. sí. ¿Y cómo se combate y se trabaja el ego? Eh,
Yo creo que con humildad simplemente, ¿no? ¿Mm? Con humildad. Teniendo clara conciencia que estamos de paso acá y que vamos a desaparecer y que con suerte pervivirán algunos de nuestros textos, alguien los leerá alguna vez, alguien los recitará y si no, simplemente desapareceremos del todo. Ahora, como dice Bolaño por ahí, ¿de qué inmortalidad me hablan cuando todo esto va a desaparecer? La Tierra va a desaparecer, el sistema solar, la galaxia y tal vez el universo completo. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? En realidad no va a quedar nada, ni de las ruinas griegas, ni romanas, ni nada. Pero de las ruinas de Mesopotamia quedan los fragmentos del poema de Gilgamesh. Claro, es un poema porfiado, Claro. pero tampoco sabemos hasta dónde va a pervivir. Y de las ruinas de Chile, ¿qué poemas van a sostenerse en pie después de cientos de años, miles de años, crees tú? Qué difícil pregunta y qué comprometedora. Bueno, para mi gusto, el Altazor, la residencia en la tierra, Venus en el pudriero y la musiquilla de las pobres esferas De Enrique Lin. y la pieza oscura, exactamente. Oye, tú conociste también a Enrique Lin, aquí tengo la foto, Sí. ya hemos hablado de él, y me gustaría que trajeras algún recuerdo, alguna imagen, una sensación de él, y lo trajéramos aquí a presencia esta vez tuyo. Bueno, Enrique tenía una carcajada demoledora. Ujú. Con esa carcajada no quedaba nada en pie. O sea, no quedaba nada artificial en pie. Y quedaba solamente lo auténtico en pie frente a él. Era un tipo de una autenticidad como yo no he visto igual. Fiel a sí mismo, casi hasta la autodestrucción. Bueno, un poeta tremendo. ¿Recuerdas algún verso de él que lo lleves marcado? Yo Sangre y Fuego? soy pésimo Pero alguna o para recordar alguna. poemas, pero el clásico, el porque escribí estoy vivo, ¿no? que es tremendo ese par de versos. Yo creo que Lin, la poesía de Lin y su persona van a ir ganando cada vez más un espacio mayor entre las nuevas generaciones. Es un poeta por descubrir también, por estudiar. Así como, por ejemplo, creo que hay otros poetas de mucho renombre que han caído en el facilismo, en la ingeniosidad aparatosa. La fidelidad a sí mismo de Lin es un relámpago, realmente, es un verdadero relámpago. Lin es un relámpago, eso es bonito. Un verdadero relámpago. Ahora él dice, pero escribí, me muero por mi cuenta. Y también dice, por otro lado, el poeta trabaja codo a codo con la muerte. ¿Tú crees Sí, por supuesto. que el poeta trabaja más que otros codo a codo con la muerte? De todas maneras. A ver. Sí, claro. En ese sentido, es un poco como la danza macabra la del poeta, ¿no? Es una lucha por vencer a la muerte sabiendo que la muerte, en último término, te va a ganar la partida. Es como Antonius Block, que juega al ajedrez con la muerte en el séptimo sello, ¿no? De Bergman. Claro. Hermosa esa escena, claro que sí. Yo creo que el poeta está en esa cruzada, digamos, esa es la cruzada del poeta. Y en esa partida de ajedrez, ¿quién va a ganar al final, el poeta o la muerte? No, la muerte de todas maneras. ¿La muerte gana? Sí, claro. La muerte es la ganadora. Hay que rendirse a esa evidencia. Y lo que dice San Pablo, ¿dónde está muerte o tu victoria? ¿Qué te parece a ti esa frase de A mí me San parece Pablo? extraordinario, o sea, y yo incluso escribí un texto que tiene que ver con esta afirmación de Pablo, ¿no? Muerte donde está tu aguijón. Pero es una bravata en el fondo. Es una bravata que uno le puede hacer a la muerte, un wichipirichi, pero uno sabe que al final el trofeo se lo lleva a ella. Pero alguien dijo por ahí, cuando los poetas mueren, se convierten en estrellas. Y yo te quiero invitar a escuchar el sonido de una estrella que tú conociste muy bien, que quisiste, que admiraste, que estuviste en su casa. Esa estrella se llama, en el firmamento de la poesía chilena, se llama Eliana Navarro. Y vamos a escuchar su voz. Ya. Y vamos a recordarla, y yo voy aquí, me voy a pegar en el pecho por no haberla entrevistado, y me arrepentiré hasta el día de mi propia muerte. Pero fue esas cosas que uno va dejando, y una poeta extraordinaria, ¿no es así? Sí. La flor de la montaña. La flor de la montaña. Estás en mí, desde mis ojos miras
Esas suaves colinas en que flota la niebla, ausencia, soledad, cae la tarde, desnudo vaso tuyo, va tu sangre en mis venas, cruza el río el paisaje como un adiós, cansada voz eterna, como un río, en mi sangre va tu sangre, juntos volvemos por la noche inmensa. ¿Qué emociones te vienen a escuchar esa voz y qué recuerdos te vienen, Manuel? Bueno, yo fui bien amigo de José Miguel y de Eliana, ¿eh? Los visité hasta su último tiempo en el mundo, en la tierra. Yo creo que la poesía de Eliana es una poesía mística, y ser poeta místico en Chile es algo que muy pocos perciben, ¿no? Y pocos valorizan. Y ella optó por la vida recoleta, la vida retirada, ¿no? La escondida senda de Fray Luis de León. Es emocionante escuchar su voz. Yo no tengo esa grabación y me encantaría tenerla. Y tú estuviste en su casa y hay una foto que vi yo hecha por su hija Sí. en un libro que acaba de ser editado, un libro magnífico de Contrasombras. el Contrasombras Claro, de la Leonora. De la Leonora Vicuña, gran fotógrafa y poeta también. Sí, claro. Y apareces tú en el jardín con una barba profética. Sí. Tú pasabas por esa casa y esa casa era la casa de la poesía, ¿no? Así es. Bueno, yo primero los visité en la casa de la calle Ricardo Mate Pérez, que estaba como a los pies de la editorial universitaria. Ahí los conocí, yo era mocoso, ahí conocí a Saint John Peirce, a Dylan Thomas, ¿no? Y después los visité en la casa hasta de Carlos Martel, donde vivieron hasta sus últimos días. Durante la dictadura, visitarlo, esa foto que tú dices corresponde a un periodo de la dictadura, Ya. en que estoy con una barba que me parezco como a Solzhenitsyn, más o menos. Estoy en el Gulag ya más completo. ¿Ah? Claro. No, siempre fue como, para mí ir a la casa de ellos era un poco como ir a un templo. Realmente ahí... Claro, porque las casas, hay pocas casas donde se hable de poesía, donde entren poetas, donde esté el arte tan vivo, es decir... Así es, ¿Ah? así es. La casa de la gratuidad, del amor y de la poesía. Hay otra foto tuya, aquí sí que tenemos una foto más antigua. Esa foto la tomó Leonora también. Esta foto la tomó Leonora también, te la voy a mostrar. ¿Qué edad tenía? Bueno, ¿qué época Esa es? foto es del año 79. Ahí está Manuel. Es del 1 de noviembre del año 1979. Es el Día de Todos los Santos. ¿Ya? En que salimos con Leonora a hacer una especie de reportaje fotográfico al barrio de Ibaceta, a la Chimba. Incluso salieron algunos soplones, salieron al camino a preguntar por qué estábamos tomando fotos y qué es lo que hacíamos allí. Soplones de la dictadura. Y por ahí cayó esa foto en un boliche de Conchalí. Y esta foto ilustra una edición, hay otras, de este poema que es como tu hit, es como los cantantes de rock que siempre le piden cantar la misma canción, ¿no es Claro. cierto? Le debe pasar acá. Tu hit ha sido Lobos y Ovejas. Así es. No es el único, porque hay otros grandes libros de poemas tuyos. Lobos y Ovejas, un libro bueno, Adriana Valdés en el prólogo de la otra edición habla de lo importante que fue para ella. Fíjate qué interesante lo que dice Adriana Valdés sobre este libro. Para muchos lectores, dice yo, entre ellos, la lectura semiclandestina de Lobos y Ovejas fue un hito perturbador y deslumbrador. Tenía un áurea de adivinación. Es un texto ambiguo y polivalente. Tiene una insólita capacidad de penetración en los dilemas de la experiencia histórica, sin perder por eso la fascinación transhistórica. Es un texto incombustible. Un libro que se mantuvo guardado, escondido, un poquito clandestino, que uno relaciona con una época, pero que ya es un texto que va más allá de eso. Y tú recitaste recién a Gurdjieff, que me gustaría traer a colación, este gran maestro, mistagogo que fue Gurdjieff, un mistagogo, ¿no es cierto? Un pedagogo del misticismo, Exactamente. que dice, en el alma de un hombre conviven un lobo y una oveja. La mayoría de los hombres se cuidan de que el lobo no devore a la oveja, pero no permiten que el lobo explore los bosques de su conducta. Existe, sin embargo, una pequeña casta arriesgada y demente que suelta al lobo en las frondosas noches de sus desvelos.
extraordinario. Bueno, en tu poesía tú soltaste al lobo y lo sueltas varias veces. Así es. En los poemas amatorios, Sí, sí, eróticos, sí, es verdad. está el lobo. O sea, ¿por qué es tan importante sacar a pasear al lobo? Y mira, esa cita la hizo André Van Banter, me parece, ¿no? Sí, en el prólogo Claro. de la edición Lo de que Diego pasa es Portales. que yo tengo otra cita que la he usado también, que corresponde a una enseñanza que Gurdjieff encontró de una vieja escuela de la Mesopotamia, como 3000 años antes de Jesucristo, que dice que todo hombre al nacer recibe para su cuidado un lobo y un cordero. ¿Ya? Y, digamos, el arte de vivir consistirá en evitar que se devoren o que uno perezca y el otro viva. Y no puede sobrevivir solo el cordero nomás. Exactamente. Entonces el lobo también necesita de lo suyo. Ujú. ¿Mm? Hay que alimentarlo ese. Exacto. Ahora, esa lectura que te acabo de nombrar, la descubrí yo muchos años después de haber publicado Lobo y Oveja. Y cuando descubrí eso dije, realmente me sorprendí, porque me di cuenta que había tocado sin quererlo un elemento que es como arquetípico, ¿no? Ujú. ¿Ya? ¿Gurdjieff era de origen ucraniano? No, No, era georgiano. georgiano. Georgiano, sí. Ya. Igual que Stalin. Y, chuta, son tipos fuertes, Y oye. fueron compañeros en el seminario. No. Sí, claro. Y tú seguiste las enseñanzas de Gurdjieff, lo hemos Sí, conversado otras durante veces. varios años. A ver, y te sirvió, yo creo, Gurdjieff. Es una pasada de un camino espiritual importante Sí, para ti. fue una etapa muy inolvidable de mi vida, realmente. Viví experiencias extraordinarias que hasta el día de hoy las valorizo. ¿Cuáles son esas experiencias que viviste? La experiencia de saber que tú eres más que la contradicción entre, digamos, entre la afirmación y la negación, de que hay una síntesis, de que hay una tercera fuerza Ujú. conciliadora en uno, y que eso es conciencia, en el fondo, Mm. conciencia de sí. Y que en la medida en que tú realizas ciertas prácticas, ciertos ejercicios, ese centro magnético de algún modo va fortaleciéndose. Y Gurdjieff hablaba como de tres grandes centros, no sé, Sí, centros, claro, decía que el hombre es un ser tricéntrico o tricerebrado. ¿ya? El cerebro de la cabeza, del centro cordial Ujú. y el instintivo motor. Y que estos tres centros se desarrollan en el hombre occidental de manera inarmónica, de tal suerte que unos centros viven a expensas de otros. Lo que él proponía en su enseñanza es el desarrollo armonioso de los tres centros, y esto es conciencia en el fondo. De alguna manera en tu poesía, a lo mejor inconscientemente, tú has jugado con esos tres elementos o has tratado de que estén presentes los tres en forma armónica. No sé si tan en forma evidente. La verdad es que yo dejé de participar en las enseñanzas de Gurdjieff el año Ya. 90, hace ya 20 años que estoy retirado. Todavía existen esos grupos. Y ya me siento bastante oxidado en relación con la enseñanza. Oxidado. Para ser bien sincero, claro. ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir con eso? Que ya Que no practico Ya. las enseñanzas y en la medida que uno no la practica, ese centro magnético se debilita también, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Por escepticismo? No, porque los intereses fueron en otra dirección, definitivamente, ¿no? Y ganó el poeta, digamos, por sobre el místico. ¿Y qué significa cuando el poeta le gana al místico? Porque uno podría decir que ¿tú crees que el camino místico es más directo para tocar el misterio o la poesía? Mira, don Juan, el de los libros de Castañeda, Sí. le gustaba mucho que Castañeda leyera poemas de Vallejo particularmente, y le leyera poemas en general. Le gustaban mucho a don Juan los poetas, decía, los poetas me gustan, decía, porque son unos ensoñadores Ujú. que intentan, aunque no lo consiguen, pero lo intentan. Decía. Ujú. Tal vez eso es, estoy intentándolo todavía. ¿Y es mejor intentarlo que conseguirlo, tal vez? Es que, ¿sabes lo que pasa? Si uno se aboca por entero a seguir esa enseñanza, tienes que prescindir de muchas otras cosas. Te vas volviendo un poco un ser más apartado. Ujú. ¿Y el poeta no tiene que hacer abandonos también y sacrificios? ¿O no es necesario sacrificar la vida para la poesía? Sí, de todas maneras. Ujú. Yo durante mucho tiempo viví de forma muy modesta, ¿eh? Ujú. por la afición a la poesía, por creer que la poesía era el camino.
dejé la publicidad, por ejemplo, después de 25 años. Manuel, vamos a leer Sí, el clásico, el hit, lo vas a cantar, Lobos y Ovejas, y lo vamos a leer en la edición Contraluz, ya. que tengo aquí en mis manos y que acaba de salir de la imprenta. Huele el libro, ¿eh? Cuando los libros huelen, ¿eh? Claro que sí, Están tiene nuevecitos. olorcito nuevo. Y- Tú me y- dirás, pues, Tú lees, Ya. y si es necesario yo te paro, Tú porque si me vemos que detienes, estamos claro, ya. comiéndonos todo el programa y te paro, pero no creo que sea necesario. Lobos y ovejas. Hay un lobo en mi entraña que pugna por nacer. Mi corazón de oveja, lerda criatura, se desangra por él. ¿Por qué si soy oveja deploro mi ovina mansedumbre? ¿Por qué maldigo mi pacífica cabeza vuelta hacia el sol? ¿Por qué deseo ahogarme en la sangre de mis brutas hermanas apacentadas? Me parieron de mala manera, me parieron oveja, soy tan desgraciada y temerosa, no soy más que una oveja pordiosera. Me desprecio a mí misma cuando escucho a los lobos que aúllan monte adentro. No es menester un amo, amor es menester, amor lobuno. El lobo más feroz ama a su loba y escarba y huele y hurga y le clava los ojos y la escucha, y la loba celeste de las constelaciones mueve la cola y ríe y lo saluda. Lobo a penalidad, lobo y a ciegas, lobo a fatalidad, lobo a porfía, lobo de natural, lobo de ovejas, pastor a dentelladas, aullador de estrellas. Qué tremendo ese verso, me gusta. Bueno, hay un lobo en mi entraña que pugna por nacer, ¿no? ¿Mm? Que es la presencia de lo animal en nosotros. ¿Ah? Ese animal que está ahí, no sé si agazapado, guardado. Claro. ¿Ah? Y es el alegato también de este cordero del que hablábamos al principio, Ujú. que no le está permitiendo al lobo salir, ¿no? A internarse en el bosque. Ese es el alegato, ¿verdad? ¿Y qué pasa si el lobo si no sacamos al lobo? ¿Qué le pasa al ser humano si no saca su lobo? Yo creo que nos volvemos criaturas circunspectas socialmente adaptadas. Mm. Por lo tanto, hipócritas. Mm. Tú tienes otro poema en otro libro que se llama Zoo, donde está Ah, sí, sí, sí. muy claro los distintos animales. A ver, si yo tuviera que decirte Aquí lo tengo. cuál es tu animal interior. Yo sé que es difícil, pero ¿cuál sería tu animal interior? No lo sé. Corro como un dogo, salto como un gamo, río como un mono, rebuzno como un burro masticando violetas, revoloteo como un cuervo sus hondonadas, rujo, gruño, grazno, barrito, bramo de ganas, gimo de gozo en sus verduras. Todo mi zoo la festeja. Esa capacidad de festejar y de asediar a la hembra, porque es la hembra, la mujer, de asediar a la loba, bueno, es una constante y también en el prólogo de Elena Valdés celebra ese coraje tuyo, porque ella distingue poetas eróticos sin coraje, así lo leo yo, que muy un poquito resplandecido, ¿no es cierto?, chorrean un erotismo, pero el tuyo es un erotismo valiente, que muestra al lobo con sus garras, no anda mintiendo. Y bueno, y hay un verso que está acá en el libro que dice: la vida es una ilusión, lo único cierto es el cuerpo femenino. Esa idea es tremenda y esta relación tuya tan potente con lo femenino y con el cuerpo femenino, bueno, es de todos, pero en ti, en tu palabra poética es... Cierto. Yo creo que la mujer nos emplaza y nos mide. Según uno sabe quién es hasta que no conoce una mujer. Y en el sentido bíblico también, ¿no? Uno no sabe quién es. En el fondo los hombres somos bastante niños, bastante de desarrollo tardío, de madurez tardía. La mujer nos enfrenta a nuestra más profunda naturaleza
Y así, ahí es como nos medimos realmente, si somos o no somos. Ujú. Amar a una mujer, cuidar a una mujer, es la tarea máxima de un hombre, creo yo. Cuidar a la mujer. Sí, amarla y cuidarla. Y cuidar también lo femenino que está dentro de uno, para usar el arquetipo Por junguiano, cierto. el ánima y el ánimo. Por cierto, o sea, es ¿Ah? un reflejo. Claro, si lo haces en el exterior, también lo haces internamente. Ujú. También respetas tu femenino, si respetas a la mujer en el mundo exterior. Por eso que los crímenes contra la mujer son imperdonables. Afortunadamente ahora parece que se va a castigar a los violadores como corresponde. Y hay un poema, bueno, hay un libro que se llama Monte de Venus, que es uno de los libros que más me gusta tuyo. Bueno, el título es muy grande, 1979, un gran poemario erótico, con la violencia erótico, pero el erótico también tiene su componente violento. Eso ha sido estudiado por el psicoanálisis, ¿ah? Que no hay que, Sí, claro. sobre todo en el erotismo masculino. Tiene lo fiero. Yo diría más que lo violento es lo fiero. Mm. ¿Mm? Somos fieras, si somos animales, no podemos negar nuestra condición de animales. No solo somos animales, es cierto, pero tenemos una importante condición animal y tenemos que dejarla expresarse. Si no dejamos que se exprese, nos ahogamos nosotros mismos. Yo recuerdo que hay una autora francesa, Nick de Suzanel, dice que en nuestro interior tenemos un verdadero zoo interior, Ujú. y que en la medida en que no amamos, que no nos acercamos a esa naturaleza, esas naturalezas se vuelven en contra nuestra. Se vuelve neurosis. Vuelven neurosis. Ujú. Exacto. Eso lo dijo Nietzsche, lo ha Sí, dicho claro. Freud. Sí, claro. Bueno, y hay un poema tuyo que ahí tú vas al ataque nomás, ¿Mm? al ataque, creo que es que es de Monte de Venus, es Campo de Amarte, y es la guerra del amor. El hombre es un guerrero, el cuerpo de la mujer es una fortaleza, y hay que vestirla, y tú lo vas a buscar ahí en tu Sí. contraluz. Bueno, es una metáfora, ¿no? O sea, Es una metáfora, pero es una realidad también. La metáfora no, Claro. la metáfora, ¿qué es lo que es? ¿Un adorno o es? no, o da cuenta, una comparación, pero da cuenta de la realidad más que... A ver, lo que quiero decir, las metáforas no son palabras que dicen las verdades interiores de las cosas, ¿no? cierto. O sea, no están hechas para embellecer las Eso metáforas. te quiero decir. Están para expresar el sentido profundo de una situación. Eso sí. El poeta sería como un develador, un picapedrero. ¿Qué es lo que es el poeta? Es un aprendiz de mago. Ajá. Aprendiz de mago. Yo diría que en ese sentido, Huidobro se queda corto. Cuando dice antipoeta, yo soy Altazor, Sí, antipoeta sí, y mago. Sí. Mm. Yo creo que queda corto. Somos aprendices de mago. Ujú. Decir que es mago uno ya es demasiado. Ajá. ¿No? O sea, en realidad no se queda corto, sino que se excede. Se excede. Se excede. ¿No? Aprendices de magos sí, pero magos no. ¿Y cuál es la magia de la poesía? ¿Cuál es la piedra alquímica, la piedra filosofal? Bueno, estamos buscándola. Ujú. Todavía no la encontramos. ¿No será el silencio? Tal vez, pero hay que buscar. Ujú. Acuérdate que yo escribí 4 versos que dicen, no sé lo que busco, no sé dónde buscarlo, no encuentro lo que busco, pero sigo buscando. Y eso, esa piedra filosofal. Vamos al campo de batalla, Al o sea, campo vamos de al Marte. lecho. Bueno, Esa es la fortaleza medieval. me sentí como a la cama con Moria. No, pues, no, pues, Manuel. Entro a tu campo de amarte, diosa de la guerra del amor. Pongo a las estrellas por testigos y al corazón retumbante de la tierra, lecho de los amantes y los muertos. Entro a tu campo sembrado de minas, rompo alambradas, sorprendo a los vigías. Es inútil que llames a tu guardia, reina desnuda. Ya te envuelvo y te cubro. Me cruzo con tu estirpe, me aniquilo en tu sangre, como las novas, los cuasares y las edades que fenecen y retornan. Bueno, es el amante que al casi, bueno, al embestir y luego se aniquila en su Sí, sangre. claro. Y esta imagen tan bonita del universo, ¿no?
como las novas, los cuasares y las edades que mueren y comienzan. Es como si... Yo te diría que nos aniquilamos en el momento en que sembramos el hijo en la mujer. Ujú. Eso es un aniquilamiento de nuestro yo. El hijo pasa a ser el protagonista de ese amor ahora, ¿verdad? Nos hemos aniquilado, pero es un acto generoso. Sacrificial. Claro, sacrificial y generoso. Ujú. ¿Mm? Es la muerte del yo y el, Claro. y el nacimiento de otro yo. Exactamente. ¿Ah? Claro. Y muchos hombres se quejan de que sus mujeres un poco los abandonan mientras se dedican al hijo, ¿no? Ujú. Eso son hombres egoístas. En el fondo. Mm. Oye, Manuel, quiero volver un poco a nuestra sección nostalgia, hacer recuerdo. No podemos dejar de recordar aquí poetas de tu generación. Yo sé que tú has cultivado un perfil bajo, no participas desde luego en ese mal gusto. ¿Qué te parece esta batalla por los premios nacionales, No. esta competencia, estos rankings? ¿Ah? No. ¿Ah? De ese entorno no. Realmente no. Está bien, pero está bien que lo hagan los que se sientan acreedores, ¿Mm? pero es un poco penoso. Parece como carrera de club hípico, ¿o no? Sí. Con apuestas y todo, ¿no? Por ahí dice Parra, ¿no? No somos caballos de carrera. ¿Mm? Bueno, tú has cultivado más bien la amistad, más que la confrontación con los otros poetas, la amistad. Y hay otro poeta que, curiosamente, lo llamamos para entrevistarlo, yo hablé con él por teléfono, fue impresionante, uno de los recuerdos que tengo en mi programa, y justo me dijo, tengo que ir al médico, estoy viendo un problema, Gonzalo Millán, y no lo pude entrevistar. Fue impresionante para nosotros. Y no puedo dejar de recordar a Gonzalo Millán en esta conversación, y me gustaría que habláramos Qué bueno. de él un poquito, que lo trajeras tú. Qué bueno que lo recuerdas. Sí, hablemos de él. Bueno, un poeta enorme, Gonzalo. Rigurosísimo. Yo diría que de algún modo se quemó las alas también en esta persecución del misterio de la poesía. Ujú. Practicó el oficio como un sacro oficio, como un sacrificio de algún modo. Yo lo recuerdo permanentemente a Gonzalo y releo su poesía. Me doy cuenta sí, que lamentablemente en la medida que va pasando el tiempo ya se habla menos de él, se recuerda menos. Ujú. Y eso me parece una gran injusticia, ¿no? Ujú. Y los poetas son lo que articula este país, ¿no es cierto? Es lo que es articula. como la columna vertebral Sí. de Chile. ¿Ah? De todas maneras. Y tú has dicho que Gabriela Mistral es una poeta mística, bueno, es obvio, es mística a su manera, todos los poetas son místicos, místicos de la materia, incluso Claro, dices tú. exactamente. Esa idea me gusta. A ver, ¿en qué sentido nuestros poetas son místicos de la materia? Porque la materia, oye, es pura vibración, si en el fondo todo es vibración. No hay materialismo, no existe un materialismo per se. Ujú. Lo que uno busca en la materia también es llegar al cuesco del misterio. Ujú. Ahora con la física cuántica tenemos la clara comprobación de eso, ¿verdad? Y que además lo que más hay en el universo es vacío, más que materia. Energía oscura se Energía llama oscura, ahora. claro. Y vacío. ¿Eh? Mm. Dicen que la distancia entre un electrón y otro es como de la Tierra a la última galaxia del universo. ¿Y qué hay en el medio? Vacío. Poesía. Poesía. Ajá. Y la poesía yo creo que en el fondo hurga en ese vacío. Trata de encontrar un sentido en ese misterio y en ese vacío. Yo creo que, por ejemplo, Gonzalo lo hizo muy atrevidamente. ¿Ah? Un verdadero explorador, con Cucalón. Ujú. Era un laboratorista también, ¿no? Trabajaba con la palabra. Y por lo que tú dices, en el fondo hay un riesgo vital en escribir poesía. A ver, Hay un riesgo vital. Como dice por ahí, creo que Wallace Stevens, el poeta norteamericano, dice la poesía es como un león, dormido sobre sus patas, dice. ¿No? En el fondo es un peligro. En cualquier momento puede saltarte encima. La poesía es peligro. ¿Y por qué es peligroso? Uno podría pensar que la poesía es un regalo, es un don, es... Es peligro porque en el fondo uno rompe amarras. En el mundo de la prosa estamos todavía dentro de la lógica y estamos dentro de lo establecido. Pero en la poesía uno suelta amarras y se mete en misterios que no sabe a dónde lo llevan.
Ahora, si eso va acompañado de alcohol o de otro alucinógeno, ¿eh? Que muchos poetas sí lo han hecho, han usado esos vehículos, más peligroso todavía. Oye, Manuel, tú fuiste actor, has sido actor en películas de Raúl Ruiz. Bueno, un papelito muy Extra, podríamos pequeño, decir. extra, sí. Apareces en... Configurante, como le llaman. ¿Y actuaste de qué en esa película, en la serie, ¿no? La recta provincia? Sí, hacía de un filósofo, ¿Ya? de Heráclito. De un filósofo Yo que era Heráclito en esa. ¿Ah? Bueno, muy divertido. ¿Y cuál ha sido tu participar. experiencia de trabajar con Raúl Ruiz, tu amigo? Vamos a mandarle un saludo desde acá para que se Pero mejore. muy cariñoso saludo. Acaba de Raúl. estrenar una película extraordinaria, al Sí, parecer, en así Lisboa, es. me lo contabas Misterios de tú. Lisboa. Misterios de Lisboa. Cuéntame tu amistad con Raúl Ruiz. Yo creo que es un contemporáneo Claro. tuyo, un poeta y cineasta en ese caso. Bueno, una amistad que data de los años 60, ¿no? Cuando Raúl trabajaba en el Canal 9 y era el compaginador del noticiario del Canal 9, Ajá. cuando se hacía esto en celuloide, ¿no? Ahí empezamos a cultivar esta amistad que se ha extendido hasta estos tiempos y se le echa mucho de menos, sobre todo cuando pasa largas ¿Qué es temporadas. lo que más lejos echas de Chile. menos de Raúl Ruiz? El humor extraordinario, rompe toda lógica, Raúl, de una creatividad extraordinaria, ingenioso, es un ingenioso Desatado. desatado. Ajá. Pero al mismo tiempo es muy sobrio, muy contenido y de bajo perfil también, ¿no? Cultiva una cierta modestia chilena en el buen sentido de la palabra. Él habla de cultiva lo que él le llama el realismo púdico. el realismo púdico. Realismo púdico, Eso está ¿no? bueno. O sea, por pudor hay que evitar ciertas exhibiciones que hace la gente en este país de sus dones o de sus bienes. De sus dones y de sus bienes. Claro. Quiero, ya aproximándonos al final del programa, aprovechar de que leamos que leas tú otros Ya. poemas tuyos. Y antes de leerlo, hoy día hay una crisis profunda en la educación, una crisis en el lenguaje. No sé, hay muchos jóvenes que no leen poesía, les aburre, les da lata. ¿Qué sugerirías tú como poeta para mejorar la enseñanza de la poesía a nuestros profesores? Mira, el otro día Oscar Hahn, poeta que yo admiro y que aprecio mucho, como amigo también, decía que esto de que los jóvenes no leen poesía o que la poesía no se lee, decía él, ya puede que sea una falacia. Porque decía, por ejemplo, que un poema de Neruda en internet ha recibido 1 millón y tantas visitas. Interesante observación, buena observación, buen punto. Entonces, ¿no será que estamos equivocados de medio y tenemos que acceder a otras formas para interesar a los lectores, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los jóvenes la llevan, o sea, estoy seguro que ellos van a encontrar la manera de que la poesía sea más activa, no tan como pasarle plumero, ¿no? No tan academicosa o tan Claro, polvorienta o tan tan... polvorienta para pasarle plumero. Entonces, De hecho, el editor de que tu lo hagan. libro es un joven Exactamente. estudiante de literatura, Exactamente. Pfeiffer, que Ernesto Pfeiffer un editor joven, recién Claro. egresado de la ha universidad. hecho una apuesta por la poesía que a mí realmente me conmueve, ¿eh? Ujú. Y yo creo que no solo está haciendo un acto de idealismo, yo creo que también tiene un sentido práctico y empresarial a lo mejor, que le va a permitir llevar a buen éxito esta empresa, ¿no? Quiero que terminemos leyendo un poema tuyo. Bueno, Pucha, hay montones que me gustan. Hay uno muy bonito que cuenta una historia, a lo mejor todo lo triste es bello. Un poema de amor que sucede en Berlín, es muy antiguo. pero creo que no está aquí, ¿ah? O si quieres, escoges otro. ¿Ah? Claro. Estamos peleando aquí con las dos ediciones. Me gusta este, fíjate. ¿Sí? ¿Sabes qué me Bueno. gusta? Dame ese gusto. Ya. Además, el título es evocador. Todo lo triste es bello. Manuel Silva Acevedo. El amor se me agolpa en la garganta y tu cuerpo desnudo reposa a mi costado como el estuche oloroso de un alfange. Velo tu sueño con un viejo poema que no llegué a escribir. Todo lo triste es bello. Tu cabeza dormida y mis manos que buscan en un goteo lento. Pronto habré salido de este cuarto.
Tú estarás en la ventana observando mis pasos vacilantes en la nieve y mi triste figura que se esfuma en el frío laberinto de Berlín. Pensar que ese poema fue escrito a partir probablemente de una escena real o soñada de un momento que ya no es, pero quedó ahí fijada en el poema. Eso es verdad, eso es verdad. Qué impresionante eso. O sea, fue eternizado ese momento de ese hombre con esa mujer desnuda al lado que se va, ya se asoma a la ventana y lo mira alejarse a través de la nieve. Y en Berlín. Y en Berlín. Y la poesía también son como huellas en la nieve. Como huellas en la nieve. O sea, eso significa que se van a diluir también, ¿no? Pero eso también es hermoso, que haya una fragilidad en la poesía, sí, ¿no? Sí. Sí, es verdad. La fragilidad también protege la poesía. En un mundo de tantas fortalezas, ¿no?, y de tantos poderes, la fragilidad de la poesía es su mejor defensa. Nuestro cobijarse es estar desamparados, decía Rilke. Yo te quiero agradecer, Manuel, por esta conversación tan agradable, como si no hubieran habido cámaras, como siempre, como si hubiéramos todos solo en un café en el tiempo o fuera del tiempo. Muchas gracias por tu poesía y felicitaciones por salud por este contraluz Gracias, recién Cristiano. aparecido. Muchas gracias. Adiós.